En el año 19 a.C., Virgilio terminaba una obra a la que le había dedicado 11 años de su vida. En su lecho de muerte pidió que la quemen, pues según él esta era imperfecta. Sin embargo, el emperador Augusto lo impidió. Esta obra llegó a ser una de las obras universales más importantes de la historia, además de un símbolo de la perfección artística. Juno trata de detener al hijo de Venus, Eneas, después de la guerra de Troya, pues él y sus hombres habrían de fundar el Imperio Romano. Esto provoca que Eneas naufrague en Cartago, donde los acoge Dido, quien, provocada por Venus, se enamora de Eneas. En un banquete, Dido le pide a Eneas que cuente su travesía. El troyano cuenta entonces el episodio del caballo de Troya y cómo Ulises salió de él para incendiar esta ciudad. Recuerda también la muerte de Príamo y su hijo. Narra además la desaparición de su esposa Creusa, a quien busca, pero solo se le aparece su sombra y le revela que deberá fundar Roma. También narra que fueron atacados por las arpías y los cíclopes y la muerte de su querido padre Anquises. Dido escucha maravillada las palabras de Eneas, está enamorada de él, pero respeta la memoria de su esposo y le confiesa este dilema a su hermana Ana. Las diosas Juno y Venus hacen que Dido se decida por el troyano Eneas. Entonces, en un día de caza, ambos se refugian de la tormenta en una cueva que les servirá de himeneo. Por otro lado, Júpiter envía a su mensajero Mercurio a recordarle su misión a Eneas. El troyano decide entonces retomar su misión en secreto. Sin embargo, es descubierto por Dido, quien al enterarse se suicida maldiciendo a Eneas. Eneas sigue su viaje y llega a Sicilia, donde honra con juegos fúnebres el aniversario de la muerte de su padre. Después deja a las mujeres y a los hombres que no quieren continuar en una ciudad que funda, y su padre le pide que vaya a visitarlo al infierno. Gracias a la ayuda de la Sibila, Eneas continúa su viaje al infierno. Encuentra a Dido y le pide perdón, pero ella simplemente le es indiferente. También encuentra a los troyanos muertos en la guerra. Finalmente habla con su padre Anquises y este le predice las guerras que tendrá que librar y las victorias que obtendrá a su regreso a Italia. Eneas llega a Lasios, donde lo recibe el rey latino, su esposa Mata y su hija Lavinia. Para cumplir el destino del héroe de fundar Roma, se acuerdan las bodas entre él y Lavinia. Pero Turno, un antiguo pretendiente de Lavinia y príncipe de los Rútulos, influenciado por Juno, se levanta con sus hombres para enfrentar a Eneas. El troyano viaja por el Tíber y llega donde el rey Evandro y su hijo Palante, a quienes pide ayuda y forma una alianza. Venus también le proporciona a su hijo una armadura fraguada por Vulcano, en la cual están plasmadas parte de la historia de Roma. Eneas va en busca del apoyo de las ciudades etruscas. Por otro lado, Turno ataca el campo troyano, incendia los barcos y logra adueñarse de casi todo el campo. En el Olimpo, Júpiter se reúne con los dioses y ordena que estos no se entrometan en la guerra. Eneas, a la cabeza de un ejército etrusco, gana una batalla sobre los Rútulos, pero Turno mata a su amigo Palante. Se entierran los muertos de ambos bandos, Evandro llora a su hijo Palante y la guerrera Camila entra en la batalla del lado de Turno, pero la amazona muere alcanzada por una flecha. Después de un combate personal, Turno es finalmente vencido y muerto. Eneas podrá casarse con Lavinia y reinar sobre un pueblo nuevo surgido de la fusión de troyanos y latinos. El rey latino ofrece paz a los troyanos y su esposa Mata, quien era una de las instigadoras, termina ahorcándose. De esta manera nace Roma. Virgilio es el poeta latino más famoso. Nació en el pueblo llamado Andes, ubicada en la actual Italia. Sus amigos lo presentaron a Octavio, quien estaba a punto de ser el emperador Augusto, de quien fue amigo y principal ministro. Escribió la Eneida por encargo de este emperador. En el 19 a.C., culminando esta obra, emprendió un viaje por Grecia y Asia con la intención de corroborar las referencias paisajísticas. Durante este viaje enfermó gravemente y en su lecho de muerte pidió a sus amigos que destruyeran la Eneida. Entre sus obras tenemos la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. Inspirada en la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida busca glorificar a Roma y trata de darle un origen épico y troyano, realzando los ideales de Augusto. La Eneida es también una obra universal por su narración, su musicalidad y métrica, que desde entonces es considerada como modelo de perfección literaria.
Se compone de 12 libros a los que Virgilio le dedicó 11 años de su vida. En su obra La Divina Comedia, Dante convirtió a Virgilio en su guía a través del infierno y el purgatorio. Además, le consideró su maestro. Gracias por ver este video, te invito a suscribirte a este canal. La Eneida es la obra maestra del escritor Virgilio. Escrita en el primer siglo antes de nuestra era, rápidamente se convirtió en una obra de culto e incluso hoy en día sigue siendo un trabajo digno de comparación a las obras de Homero. Hoy les vengo a resumir los 12 libros que componen la Eneida. Comencemos. Así como en la Odisea y la Ilíada, en la Eneida vamos a encontrar mucha intervención de los dioses, sobre todo de Juno, esposa de Júpiter, quienes vendrían a ser Hera y Zeus en la mitología griega. Juno, lo sabemos ya desde la Ilíada, no quiere a los troyanos, y en esta historia buscará impedirle al héroe Eneas, aquel que logró escapar de Troya antes de que ésta sea destruida, la llegada a Italia. Como sabemos, de la descendencia de Eneas se fundará Roma más adelante. En fin, Juno está tan enojada que trata de lograr que el barco de Eneas naufrague, pero Neptuno, Poseidón en la griega, se enoja porque, digamos, se metió en su territorio y justamente decide ayudar a los troyanos a llegar a la costa. Así es como Eneas llega a Libia. El otro grupo llegará un poco más tarde. Libia es la tierra de la reina Dido. Esto es advertido por Venus, Afrodita en la griega, que es la madre de Eneas. Venus decide intervenir para que la estadía de Eneas sea satisfactoria y le pide a Cupido que haga que Dido se enamore de Eneas. Por esto, Dido se enamora de él y lo recibe afectuosamente. Dido le pide a Eneas que cuente su viaje, y es así como comienza el relato, muy parecido a lo que sucede con Ulises en la Odisea. Eneas relata entonces sucesos de la guerra de Troya, algunos que ya sabemos y pueden ver en mis videos de la Ilíada y la Odisea, además del relato del caballo de Troya. Cuenta Eneas que se le aparece Héctor en sueños y le dice que Troya ya no tiene salvación, que se vaya. Eneas efectivamente comienza a preparar su huida. Acá hay un par de episodios interesantes, como es la muerte de Príamo, rey de Troya, a manos de Neoptólemo o Pirro, hijo de Aquiles, una imagen bastante impactante al leerla. También es destacable el intento de Eneas al ver a Helena por asesinarla, pero su madre se lo impide debido a que la culpa es de los dioses, no de Helena. Al final, Eneas logra escaparse con su padre, Anquises, y su hijo, Ascanio. Eneas llega a Tracia, pero debe irse porque le es advertido a Eneas que los tracios están a favor de los griegos. Luego van hacia Delos. El oráculo les dice que deben buscar a la madre antigua, la tierra donde vivieron sus antepasados, y ahí fundar una nueva ciudad. Piensan que se refiere a Creta. Entonces llegan ahí y fundan la ciudad de Pérgamo, pero rápidamente se dan cuenta que no ese es el lugar. Les empieza a ir mal. Entonces, en sueños, Eneas logra saber que en realidad tiene que ir a Italia, al Lacio. Ahí es donde fundará la ciudad, puesto que Dárdano, su antepasado, es de ahí. Tiene un viaje complicado, lleno de dificultades. Los acechan arpías y demás criaturas. Al final, terminan en Butrinto, un lugar gobernado por troyanos y donde son bien recibidos. Continúan su viaje, se cruzan con Escila y Caribdis, dos monstruos marinos de la mitología griega, pero logran escaparse. Terminan en la isla de los Cíclopes. Ahí rescatan a un griego que quedó abandonado por Ulises, recuerden el episodio de Polifemo en la Odisea, y en ese trayecto morirá Anquises, padre de Eneas. Dido le cuenta a su hermana, Ana, lo enamorada que está de Eneas. Sin embargo, Dido le había prometido a su difunto marido no volver a casarse. Ana, por otro lado, le dice que olvide esto, que siga adelante con Eneas. Terminan acostándose, pero más adelante Júpiter le hace recordar a Eneas que no debe quedarse allí, sino continuar su viaje para Italia. Eneas capta que esto es su verdadera misión y se lo confiesa a Dido. Ella se muestra devastada, deja que Eneas se vaya. Él parte y Dido se suicida clavándose una espada en el pecho, la espada que Eneas le había regalado. Este también es uno de los episodios más impactantes de la obra. Eneas sigue su viaje, termina en Trinacia, donde son bien recibidos. Hacen funerales por cumplido un año desde que se murió su padre, celebran juegos y es un libro más bien de transición, debido al fuerte contenido del anterior, con la muerte de Dido. Juno trata de convencer a las mujeres troyanas de no viajar más, tanto que empiezan a quemar los barcos. Logran salvar esto a tiempo, rogándole a Júpiter, quien rápidamente hace llover. Nautes, un anciano consejero que nos puede hacer recordar al Néstor de la Ilíada, aconseja que los más cansados, los más ancianos y débiles, por así decirlo, para continuar podrían quedarse,
por lo que Eneas accede a crear una ciudad en ese lugar y que se queden ellos. Se le aparece Anquises en sueños a Eneas y le dice que debe ir al inframundo para visitarlo y que le diga cómo llegar al destino. Eneas tiene que visitar a la Sibila de Cumas para lograr esto. El viaje continúa con una muerte más, pero logran reponerse y corregir el rumbo. Llegan a Cumas. Se les predice que llegarán al Lacio, pero que habrá luchas por una mujer, aunque Eneas ganará. Hacen los rituales necesarios para entrar al infierno y Eneas lo logra. Cruzan el río con el barquero Caronte y luego de un rato Eneas ve a Dido, a quien le trata de pedir perdón, pero ella lo ignora. Encuentran a Anquises, quien predice el linaje de Eneas y las batallas que tendrá. Cuando termina de conversar, Eneas regresa y sale por una puerta de marfil, la cual lo hace despertarse. Este es también un episodio extraordinario. Llegan al bosque del Lacio, tierras de Latino y Amata, padres de Lavinia, quien está comprometida con Turno, rey de los Rútulos, también en el Lacio, pero que no lo quiere porque es extranjero. Eneas les pide unas tierras a Latino y Latino le pide que lo vaya a ver. Probablemente sea el esposo perfecto para Lavinia. Juno hace que Amata no entregue a Lavinia y entonces la esconde. Turno se enoja y decide luchar por Lavinia. A Eneas se le revela que tiene que aliarse con los palanteos, por lo que se va para ahí. En ese lugar, el rey Evandro acepta una alianza con Eneas. Venus le pide a su esposo, Vulcano, que haga armas para Eneas. Este sería Hefesto en la mitología griega, el mismo que hizo la armadura de Aquiles. Eneas recibe estas armaduras y Evandro lo envía con su hijo Palante a buscar más alianzas. Turno se prepara para la batalla con los troyanos. Los troyanos mandan a buscar a Eneas, mientras los rútulos y los troyanos se enfrentan. Mueren muchos de ambos lados. Turno es casi derrotado, pero logra salvarse tirándose al río. Júpiter ahora está cansado de la intervención, así que decide que ningún dios podrá entrometerse en esta batalla. Venus suplica, pero no hay caso. Eneas se entera de la batalla y deciden volver. Turno está furioso, luchando como nunca, y así es como asesina a Palante y toma sus armas. Eneas se enfurece y mata a muchos rútulos. También esta es una escena que podría compararse con la muerte de Patroclo y la furia de Aquiles. Turno logra salvarse gracias a Juno. Recuperan el cuerpo de Palante y se lo envían a su padre, Evandro, quien a pesar de todo sigue en alianza con Eneas. Latino quiere que la batalla pare y darle tierras a Eneas, más la mano de Lavinia, pero Turno no quiere luchar. Llegamos a la última parte. Latino y Amata quieren frenar la batalla a toda costa, pero Turno decide enfrentar a Eneas en un combate 1 a 1 y Eneas dice que sí. Entonces pelean y Eneas casi es vencido, pero logra recuperarse y volver a luchar. En este episodio hay un diálogo que me pareció genial, que es cuando Turno le dice a Eneas que ya no habrá dioses que lo salven, en clara alusión a la batalla de la Ilíada donde Eneas es salvado por los dioses. En fin, la reina Amata se suicida, pensando que Turno murió, pero esto no es así, y solo hace que Turno se enfurezca y vaya a buscar a Eneas. Pelean de vuelta, una lucha formidable. Júpiter ahora sí evita cualquier intervención de Juno, sobre todo de Juturna, hermana de Turno, y la cual había estado ayudando a Turno todo este tiempo. Eneas logra vencer a Turno, y este, sabiendo su derrota, le ruega que no lo mate. No le importa que tome a Lavinia, pero que no lo mate. Eneas está a punto de perdonarle la vida, pero ve las armaduras de Palante y termina asesinando a Turno. Y así es como termina la Eneida. Mi resumen no le hace ni un poco de justicia a lo que es el libro, el cual les recomiendo totalmente leer, una obra maestra sin dudas. Sin embargo, sería ideal que primero lean al menos la Ilíada y la Odisea. En fin, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. La Eneida. La Eneida cuenta la epopeya del héroe troyano Eneas, quien, expulsado de su patria por el destino, se dirigirá desde Troya a Italia, donde fundará el linaje romano. Tras 7 años de haber salido de su patria, parten con sus naves Eneas y sus hombres de Sicilia, pero el dios Eolo, a instancias de la diosa Juno, enemistada con Eneas, levanta una gran tempestad y arroja a los troyanos a las costas de África. Los troyanos, fatigados por la tempestad, dirigen sus proas hacia los litorales de Libia y se refugian en una isla con las 7 naves que les quedaban. Desde lo alto de un peñasco, descubre Eneas 3 ciervos errantes, seguidos de otros varios. Con sus flechas mata a los 3 primeros y a 7 más de los otros, uno por cada nave, y los reparte entre sus compañeros.
Venus, madre de Eneas, se queja a Júpiter de las desgracias del héroe, y éste la consuela descubriéndole los secretos del destino de su hijo. Estaba Eneas explorando el bosque acompañado de su fiel Acates, cuando se le apareció Venus, quien, ocultándose bajo el aspecto de una virgen espartana, le revela que están en el asentamiento fenicio de Cartago, ciudad levantada por los tirios y gobernada por la reina Dido, de quien les cuenta su historia. Después de estas revelaciones, Venus les aconseja se presenten en el palacio de la reina Dido. Al entrar en Cartago, Eneas ha quedado envuelto en una nube que le hace invisible, pues de este modo ha querido Venus facilitar su llegada a la presencia de Dido. Cuando la reina anuncia que está dispuesta a recibir amistosamente a los troyanos, se disipa la nube y aparece Eneas ante ella. Eneas, movido por su amor paternal, manda llamar a su hijo Ascanio para que venga a Cartago con regalos para la reina. Entretanto, Venus, para que Dido se enamore de Eneas y así defenderle de Juno, envía a Cupido, que toma la forma de Ascanio. Dido obsequia a los troyanos con un suntuoso convite y de sobremesa pide a Eneas que cuente sus aventuras y la caída de Troya. Relata Eneas cómo los jefes griegos, inspirados por la diosa Minerva, construyeron un caballo enorme, alto como una montaña, y dejaron cundir el rumor de que era una ofrenda para la diosa, al fin de alcanzar el feliz regreso a su patria. Pero en las entrañas del coloso quedaron alojados muchos guerreros escondidos y una tropa de soldados. Después se retiraron los griegos, y Troya se sintió por fin libre, y se abrieron sus puertas y se poblaron sus campos. Todos admirábamos el presente hecho a Minerva, y Timetes decía que convenía hacerlo entrar en la ciudad y colocarlo en la ciudadela. En esto se presentaron unos pastores que conducían a un muchacho con las manos atadas a la espalda. El muchacho, llamado Simón, fingiéndose fugitivo del campo griego y enemigo de Ulises, hizo creer a los jefes troyanos que el caballo era sagrado y que ningún troyano podía tocarlo sin exponerse a atraer las mayores desgracias sobre la ciudad. Laoconte, sacerdote de Neptuno, aseguraba que el caballo era una guarida de guerreros griegos, y con todas sus fuerzas lanzó una enorme jabalina que se clavó en los costados del monstruo, mientras resonaba un largo gemido en su interior. También la profetisa Casandra alertaba de los funestos hados del engañoso presente de los griegos, sin que fuera creída. Si no hubiera sido por la ceguedad de nuestro espíritu, esto hubiera bastado para destruirlo, y Troya estaría aún en pie. Un nuevo presagio se produjo al ser el sacerdote y sus hijos presa de 2 serpientes marinas, por profanar con la lanza el roble sagrado, según creímos. Sin hacer caso de la advertencia de Laoconte, abrimos una profunda brecha en las murallas, y colocando rodillos bajo las patas del caballo, atamos cables a su cuello, y así hicimos penetrar el monstruo fatal en la ciudad. Por la noche, y cuando los troyanos estábamos durmiendo, Sinón pone en libertad a los griegos encerrados en el caballo, Ulises al frente, que invaden la ciudad, asesinan a los guardias, abren las puertas y dan entrada al ejército enemigo. La lucha se extiende por toda la fortaleza, las calles, templos y palacios. El viejo rey Príamo, cuando vio la ciudad de Troya en manos de los griegos, armóse con sus viejas armas, decidido a morir luchando. En un atrio del palacio encuentra a su esposa e hijas sentadas alrededor del altar, que le reprochan aquel inútil gesto de valor. De pronto ven acercarse a otro de sus hijos, Polites, quien viene malherido y perseguido por Pirro, el hijo de Aquiles. Este vuelve a alcanzarle y nuevamente le hiere, expirando Polites a los pies de sus padres. Príamo reprocha a Pirro su crueldad, y éste, arrastrando al anciano por los cabellos, hace resbalar su cuerpo por la sangre de su hijo y le hunde el costado con su lanza. Yo había despertado de un sueño en el que Héctor me advertía de la invasión de Troya, y vi fuego y confusión por todas partes. Reunido con algunos soldados, participamos en combatir, sin esperanza, a los griegos, y diezmados al fin,
tras contemplar la muerte de Príamo, acudí en busca de mi padre, Anquises, para salvarle. Pero mi padre clama que no quiere sobrevivir a su patria ni abandonar su casa. De pronto, un aviso de Júpiter señalando el monte Ida le decide a acompañarme, y cargándole yo sobre mis espaldas, con mi hijo Ascanio a mi lado, llevando el fuego sagrado, y mi esposa Creusa siguiéndonos, abandonamos la ciudad. Ya me acercaba a la puerta de la ciudad y creí haber escapado de todos los peligros, cuando oí pasos detrás de mí, y mi padre me dijo: «Huye, huye, he visto relucir escudos y brillar armas». Apresuré mis pasos y abandoné el camino ordinario. Fue entonces cuando perdí a mi esposa. Desde entonces nunca más la vi con vida. Dejando a los míos, vuelvo de nuevo a Troya y encuentro mi casa destruida. Llamo desesperadamente a Creusa, pero todo en vano, hasta que su espíritu me aparece y me asegura que ha sido designio de los dioses el que yazca en la ciudad y no sea esclava de los griegos, despidiéndose así entre mis sollozos. Cuando la soberbia Troya ofrecía tan solo los restos humeantes de sus edificios devorados por las llamas, nosotros, por diferentes presagios, fuimos obligados a marchar a diferentes puntos en busca de regiones desiertas donde pudiéramos establecernos. Reunimos las fuerzas posibles, equipamos una escuadra cerca de la ciudad de Antandro y nos embarcamos apenas empezaba la primavera, tras pasar el invierno en la montaña frigia de Ida. Navegando, siguiendo los augurios de los dioses, hicimos escalas en Tracia, Delos y Creta, pero perdidos por las tormentas, llegamos a las playas de las Estrófades, donde desembarcamos. Allí habitan la cruel Celeno y las otras arpías, después de abandonar el palacio de Fineo, al que arrebataban la comida diariamente. No tardamos en verlas sobre nosotros, mancillando los alimentos, y ordené combatirlas inútilmente. Celeno nos profetizó que no cercaríamos de murallas la tierra prometida sin que el hambre nos obligara a devorar nuestras propias mesas. Un repentino temor nos heló la sangre y decidimos huir de aquellos lugares. Continuamos nuestro viaje costeando el Epiro y entramos en el puerto de Caonia, dirigiéndonos a la ciudad de Butroto. Al llegar, supimos que Héleno, hijo de Príamo, reinaba en esos territorios griegos y ocupaba el solio de Pirro, casado con la viuda Andrómaca, enlazada así por segunda vez con un troyano. Casualmente, Andrómaca ofrecía dones fúnebres en un bosque sagrado, celebrando las exequias de su primer esposo, Héctor, y al verme llegar, cayó desmayada pensando que tenía ante ella a un fantasma. Al volver en sí, me relató sus desgracias desde la caída de Troya, y al cabo se presentó Héleno en alegre comitiva para acompañarnos a la ciudad. Obsequiados por Héleno y confortados por sus augurios, partimos con rumbo incierto, salvando los escollos de Escila y Caribdis, llegando a la isla de los Cíclopes, donde desembarcamos. Al día siguiente se nos presentó un hombre de Ulises, llamado Aqueménides, perdido en la isla, que nos advierte de los monstruosos cíclopes. Pronto vimos avanzar entre sus rebaños al enorme y ciego Polifemo, y despavoridos volvimos a embarcar en sigilo. Polifemo, percibido de nuestra presencia, trató de apoderarse de nosotros, lanzando un rugido que hizo temblar el mar. A sus gritos acudieron los cíclopes a la playa, intentando alcanzarnos. Un viento favorable nos ayudó a escapar de aquellas terribles islas hasta llegar a Drépano, donde, para mi dolor, muere mi padre Anquises. Finaliza Eneas su relato con la llegada a Cartago. La reina ha quedado prendada del troyano y su gallardía. Dido confiesa a su hermana Ana su amor por Eneas y lo mucho que le cuesta ser fiel a la memoria de su difunto esposo Siqueo. Su hermana le disipa estos escrúpulos diciéndole que no debe consumir su juventud en la soledad y que sería una gran gloria para Cartago el unirse con las armas troyanas. Finalmente y durante un tiempo, Dido y Eneas yacen y se entregan a los placeres del amor, olvidando ambos sus destinos. Mercurio se presenta ante Eneas y le manda, por orden de Júpiter, que abandone a Dido para cumplir su gran misión. Dido,
presintiendo que Eneas va a partir sin despedirse de ella, se presenta ante él y le increpa colérica. Eneas, dócil a las órdenes de Júpiter, la escucha con los ojos bajos y le contesta: «Nunca olvidaré la generosidad con que me has recibido, pero los dioses me ordenan que ocupe Italia, y tengo que seguir sus designios». Fingiendo que su propia crueldad la impulsa a destruir las armas que Eneas dejó en Cartago, Dido ordena que se prepare una hoguera con las prendas y armas de Eneas y el lecho que ambos compartieron. La reina, tras invocar a los dioses y viendo partir las naves troyanas, pone fin a su vida y a su desesperación, atravesando su cuerpo con la espada de Eneas, en el momento que su hermana Ana y las doncellas entran en la estancia. Entretanto, Eneas se aleja con sus naves de Cartago rumbo a Italia, contemplando las llamas en el palacio de Dido. Cuando la tierra hubo desaparecido de su vista, el timonel, Palinuro, se alarma al ver que se prepara una gran tempestad. Eneas ordena amarrar velas y armar los remos, hasta que cerca de Sicilia toman rumbo hacia la isla para buscar refugio en su puerto. Recibidos por el rey Acestes, celebran los troyanos grandes fiestas y juegos y luchas para honrar y conmemorar el aniversario de la muerte de Anquises, padre de Eneas. Mientras las fiestas estaban en su apogeo, Juno envía a la ninfa Iris a las naves troyanas. Iris, tomando la figura de Béroe, se presenta a las mujeres troyanas que lloran la pérdida de Anquises y las convence para que prendan fuego a las naves troyanas, evitando que Eneas y los suyos busquen nuevos territorios. Eneas, al enterarse del desastre, invoca el socorro de Júpiter, quien le escucha y envía una tromba de agua que apaga el fuego, quedando destruidas 4 naves. El fiel Nautes le aconsejó dejar en Sicilia a los más ancianos y los que desearan quedarse. Eneas, siguiendo los consejos que la sombra de su padre Anquises le había dado, parte de Sicilia para dirigirse al Averno, donde podrá conversar con él. Durante la travesía, pierden a Palinuro. Llegados al templo de Apolo de Cumas, Eneas se adentra en la cueva de la Sibila. A la entrada del Averno se encuentra el río Aqueronte que deben atravesar en la barca de Caronte. Este traslada a los muertos sepultados y no admite a los vivos más que excepcionalmente. La Sibila, que acompaña a Eneas, convence a Caronte para que transporte a éste en su barca, mostrándole una rama de oro. Acompañado siempre por la Sibila, Eneas visita todos los lugares del Averno, hallando a Palinuro y a Dido, y al hijo de Príamo, de Ífobo, y le conduce a un lugar donde hay 2 caminos. El de la derecha conduce al Elíseo y palacio de Plutón, y el de la izquierda al dominio de Tártaro, morada de los malos y teatro de los suplicios. Allí se oyen incesantemente gemidos, el zumbido de los terribles látigos, y el estrépito de las cadenas de hierro que arrastran los culpables. Allí, los titanes, antiguos hijos de la tierra, que quisieron romper el vasto cielo y derribar el trono de Júpiter, están sufriendo el castigo después de haber sido precipitados en estos horribles lugares por los rayos del Padre de los dioses. En los dominios de Tártaro hay condenados obligados a empujar incesantemente un peñasco. Otros se hallan sujetos a los radios de una rueda en continuo movimiento, mientras el desdichado Teseo debe permanecer eternamente sentado. Continuando su camino, Eneas y la Sibila llegan por fin a los campos elíseos y al palacio de Plutón, morada de los justos difuntos. Pronto llegan al fondo de un verde valle, y allí encuentran a Anquises, que acude presuroso a recibirles. Anquises predice a su hijo el porvenir de Roma, anticipando las victorias sobre galos y cartagineses, y la gloria que a él le espera, dándole noticias de sus futuros descendientes, cuyas almas están prestas a ascender al mundo de los vivos, y de las luchas que a él le esperan en Italia. Finalmente se despiden, volviendo Eneas con sus compañeros. Tras su visita a los infiernos, Eneas reemprende el viaje con los suyos y llegan al Tíber, donde amarran sus barcos y desembarcan. Al día siguiente, reconocida como la tierra reservada para su gloria, Eneas escoge 100 guerreros, entre los mejores de sus hombres, para que se presenten ante Latino, rey de los Ausonios, cargados de regalos.
El rey recibe muy bien a los troyanos y les dice: «Que venga Eneas y mi mano será prenda de mi alianza. Decidle que tengo una hija y que sé que es a él a quien han designado los oráculos como el yerno que me destinan los dioses». Advirtiendo que Eneas está próximo a cumplir su destino, Juno se vale de la infernal Alecto para excitar los celos de Turno, rey de los rútulos y desdeñado pretendiente de Lavinia, quien se prepara para la guerra y convoca a sus aliados. Mientras, Alecto ha provocado la enemistad de troyanos y ausonios al herir Ascanio a un ciervo protegido del pastor real. Eneas, por consejo del dios del Tíber, se alía con Evandro, rey de la ciudad de Palanteo y enemigo de los latinos, quien le ofrece además la ayuda de Etruria, pueblo deseoso de acabar con el tirano Mecencio, protegido de Turno. A la mañana siguiente, Turno ataca a los troyanos, y estos responden con una lluvia de dardos y piedras, defendiendo los muros. Ascanio da muerte al rútulo numano, de certera flecha, mientras la presión del ataque debilita las defensas. Los troyanos abren las puertas de la ciudad para atraer a los atacantes, causando estragos entre los que entran, hasta que Turno mismo, con la ayuda de Juno, siembra la muerte en las filas de los sitiados. Finalmente, acorralado por Menesteo y los guerreros troyanos, se lanza al Tíber, cuyas aguas lo devuelven al lado de sus compañeros. En el Olimpo, Júpiter ordena neutralidad a Juno y a Venus. Mientras, con sus armas y sus antorchas, continúan los rútulos acosando y dando muerte a los troyanos, amenazando todas las puertas a la vez, sin que los sitiados tengan medios de apelar a la fuga. Pero en su ayuda, las naves de Eneas ya hienden presurosas las olas. Al anunciarse el regreso de Eneas, renace de tal modo el ardor de los troyanos que Turno y los jefes del ejército latino se sobresaltan. Al amanecer, Eneas desembarca junto a sus tropas y en la misma playa se enfrenta al ejército de Turno en orden de batalla. En los combates, Turno da muerte al valeroso Palante. Eneas, enfurecido por la muerte de Palante, arremete contra los latinos, segando vidas por doquier. Requerido por Juno, Júpiter aleja a Turno del campo de batalla, y Mecencio le reemplaza, dirigiendo un nuevo ataque contra los troyanos. Mecencio iguala la lucha hasta que se encuentra con Eneas, al que lanza un dardo que rebota sobre el escudo. Eneas contraataca y lanza su jabalina. Esta, al atravesar el escudo, causa a Mecencio una terrible herida. Su hijo, Lauso, para el golpe de gracia de Eneas, pero muere a manos de éste. Mecencio, herido, monta su caballo y lanza 3 jabalinas contra Eneas, pero siempre son detenidas por el escudo. Al fin, Eneas arroja la suya contra el caballo, que al caer aplasta a su amo, y así recibe Mecencio el hierro de Eneas y la muerte. Tras una tregua para honrar a los muertos, Eneas pone en movimiento sus tropas, desciende por las llanuras del Tíber y entabla batalla con los rútulos y sus aliados, obligando a retirarse a sus enemigos. Los contendientes acuerdan resolver la guerra en un combate singular entre Turno y Eneas. Pero la ninfa Juturna, hermana de Turno, no deja que se celebre el desafío, rompiendo el pacto y reiniciando los combates. Levántase entonces un tumulto en el que es herido Eneas por una flecha misteriosa que nadie sabe de qué mano partió. En su ausencia, Turno asola a los troyanos. Eneas, curado milagrosamente por Venus, vuelve de nuevo al combate. Los soldados de Troya, llenos de valor, realizan nuevos prodigios, pero su jefe busca a su adversario Turno, que huye locamente en un carro conducido por su misma hermana Juturna, que ha tomado el aspecto del auriga metisco. Aún esquivo, Turno va dando muerte a muchos guerreros troyanos, mientras Eneas hace lo propio con los combatientes rútulos. No hay tregua ni descanso, todos en ingente lucha. Venus inspira entonces a su hijo la idea de dirigir sus ataques contra la ciudad misma de Laurento, desconcertando a los latinos con su súbito asalto. La reina Amata, madre de Lavinia, se suicida a causa de su apoyo a Turno. Mientras, el rútulo Saces, herido, acude a Turno para traerle las funestas nuevas de la ciudad
y pedirle su intervención contra Eneas. Raudo se dirige a los muros invocando el cese de la contienda. Se enfrentan por fin los dos héroes, y tras larga lucha, Turno cae herido bajo la jabalina de Eneas, quien le clava después su acero en el pecho, dejándole muerto. Venus, alarmada por los nuevos peligros por los que va a correr su hijo, se dirige a su esposo Vulcano, dios de los volcanes y la fragua, rogándole que forje una armadura indestructible para el héroe troyano. La misma Venus entrega a Eneas aquellas armas prodigiosas que éste recibe sobrecogido de admiración, pues conociendo los acontecimientos del futuro, el dios del fuego ha grabado en el escudo los futuros triunfos de los romanos. Juno envía a Turno a la mensajera Iris, aconsejándole que ataque a los troyanos. Cuando éstos ven acercarse a los guerreros latinos, su primer impulso es salir a hacerles frente, pero cumpliendo órdenes de Eneas, se mantienen a resguardo. Dos jóvenes troyanos, Niso y Euríalo, emboscados en la noche, logran dar muerte a varios jefes rútulos dormidos, huyendo después. 300 jinetes se acercaban entonces al campamento rútulo, y al pasar por el lugar donde se retiran los dos troyanos, un reflejo en el casco de Euríalo les delata. Niso logra huir, pero al oír el grito de su amigo prisionero, vuelve a rescatarlo, muriendo los dos en el combate.